Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Ya casi terminamos los libros, el libro, perdón. Es que son dos epístolas, ¿verdad? Estos dos libros que fueron dedicados a la iglesia de Corinto. Ya casi terminamos porque ya se está acabando el mes, ¿verdad? Todavía nos quedaría mucho material, pero hemos visto, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, algunos versículos clave, ¿verdad?, de esa epístola. Y pues esperando, ¿verdad?, que Dios nos ayude, que nos dé de su sabiduría, de su luz, para entender, ¿verdad?, profundizar en su palabra. Y ya terminando esta epístola, ¿verdad?, vamos a continuar con Gálatas. Todavía nos queda este día y el domingo, ¿verdad?, de 2 de Corintios. Y vamos a ver, ahorita nos toca ver 2 de Corintios 5. Por favor, hermanos. 5:19. Vamos a concentrarnos en ese versículo 5:19, pero me gustaría leer, antes de iniciar la predicación, me gustaría leer a partir de el versículo 18. Vamos a leer desde el 17 y hasta el 21. Vamos a leer, a tomar este pasaje como lectura, pero el versículo en el que vamos a estar concentrándonos es en el versículo 19. Le voy a dar lectura. Vamos a estar hablando de las maravillas de la reconciliación. Dice así su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te damos por este día que nos has dado, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos el día de hoy aprender de tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor, que haga maravillas en nuestro corazón, que haga cambios, que nos transforme, Señor, y que vayamos, Señor, siempre amoldándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en esta noche en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues, como ya habíamos mencionado, vamos a ver ahí 2 de Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Cada vez que estamos viendo estas predicaciones, creo que
es necesario que tomemos en cuenta siempre que hubo alguien que escribió esta epístola o estas epístolas, ¿verdad? Que fue el apóstol Pablo, aunque el autor divino pues sabemos que es el Señor, pero el autor humano es el apóstol Pablo. Hay un contexto histórico, ¿verdad? Algo que estaba ocurriendo en ese tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta epístola, y en este caso, ¿verdad? Toca que tomemos en cuenta lo que estaba ocurriendo respecto a los falsos apóstoles o los falsos maestros que habían llegado ahí a Corinto, ¿verdad? Que enseñaban cosas que no, pues el Señor no había mandado, ¿verdad? Ponían en entredicho lo que el apóstol Pablo les había predicado. A él lo consideraban o lo difamaban y lo consideraban como un falso apóstol, precisamente como ellos eran falsos apóstoles. Y el apóstol Pablo se encarga de aclarar completamente, ¿verdad?, qué es a lo que viene o a lo que llega a una ciudad un apóstol, un enviado. Apóstol significa enviado. ¿A qué? ¿Cuál es la misión de un apóstol? ¿Para qué lo envió Dios? En el caso de estos falsos apóstoles, pues Dios realmente no los había enviado. Ellos habían ido por su cuenta y predicaban lo que ellos pensaban. Tal vez predicaban cosas acerca de la ley. Tal vez los gentiles o las otras religiones o los políticos pensaban que estos falsos apóstoles no le hacían daño a nadie, como en la actualidad, ¿verdad? Muchos alientan a que las religiones vayan creciendo, que se vayan instaurando, ¿verdad?, aquí en la tierra, que vayan extendiéndose, cualquier religión que sea, porque lo importante es, así dicen ellos, ¿verdad? Lo importante es que las personas se acerquen a Dios de alguna forma, ¿verdad? Por algún camino, por alguna religión. Y en apariencia estos falsos apóstoles no le hacían daño a nadie, así como las religiones en la actualidad. Pensamos que tal vez hasta le hacen un bien a la sociedad, porque las personas que se acercan, perdón, las personas que se acercan a las religiones de alguna forma, pues se apartan del mal que hacen, ¿verdad? Buscan un cambio en sus vidas. Entonces los políticos generalmente, en particular los políticos, aunque también la gente en general, piensa que no importa cuál religión, lo importante es que te acerques a una fe, ¿verdad? No importa en qué creas, lo importante es que creas en algo, dicen por ahí. Gracias. Pero en realidad, hermanos, esto es una mentira, una farsa, ¿verdad?, del diablo, porque aunque esos falsos apóstoles no le hacían daño a nadie, en un sentido físico, no dañaban a nadie, le hacían un aparente bien a la sociedad, sí estaban dañando de una forma permanente y eterna las almas que los estaban escuchando y que estaban absorbiendo todo lo que ellos les enseñaban. Y lo mismo sucede, como les digo, con las falsas religiones, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, creo que podemos percibir en la lectura de esta epístola la preocupación por dejar claro a qué va un apóstol a una ciudad, para qué lo envía Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza a aclarar cuál es el ministerio que Dios les encomendó a ellos,
así como a todos nosotros. Es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Ese ministerio poderoso, ese ministerio noble, ese ministerio que muestra el amor de Dios de una forma maravillosa, como nunca se había mostrado. Entonces, el apóstol Pablo deja claro que su ministerio es precisamente el que Dios le encomendó, el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene, ahí en el versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un hombre o dos personas, hermanos, hombres o mujeres, eso no importa. Dos personas en el mundo que están distanciadas, peleadas, es muy difícil convencerlas de que se reconcilien. Podemos decir que es casi imposible. Yo he pensado, hermanos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo he pensado que es más fácil que dos países que están en guerra lleguen a un acuerdo de paz. Es más fácil eso a que dos personas que están peleadas lleguen a reconciliarse. A veces las personas se mueren estando peleadas, incluso dentro de las mismas familias, padres e hijos, toda la vida peleados, y dejan de hablarse toda la vida, y hasta que ya están al final de su vida, hasta que ya el padre de familia, ¿verdad?, está ya muy anciano, a veces es cuando ya el hijo ya tal vez sanó un poco de su corazón, ¿verdad?, de todo el rencor que tal vez le tenía, y vuelve otra vez ahí como que medio a platicar de vez en cuando, ¿verdad?, una vez al año, a hablar con él. Luego el padre fallece, ¿verdad? Y no hay ningún remordimiento ni dolor en el corazón, ¿verdad? Porque prevalece, más que el amor, prevalece el odio que hay en el corazón del hombre, aún entre los familiares, ¿verdad? De hecho, casi siempre las disputas, las peleas y todo esto que sucede más entre los familiares, ¿verdad? O entre personas que tienen intereses comunes. Y esto es muy difícil, hermanos. Ahora imagínense lo difícil o lo imposible que es que una persona se reconcilie con Dios. Porque la primera maravilla, hermanos, de este versículo acerca de la reconciliación es la disposición que tuvo Dios, hermanos, de reconciliar consigo al mundo. Porque Dios, hermanos, permítame, discúlpeme. Es que tenía una taza de café ahí y la taza de café no me ayudó en nada. Ya creo que ayuda mejor el agua. La disposición, hermanos, que Dios tuvo para reconciliar al mundo consigo. Eso era imposible, hermanos. Eso no se podía lograr, no era posible, no entiendo todavía, no logro entender, y yo creo que ustedes tampoco, hermanos, no creo que haya alguien que pueda entender cómo fue posible esa reconciliación. O sea, si nosotros, hermanos, siendo gusanos delante de Dios, siendo como gusanos, ¿verdad?, pestilentes de pecado, nos sentimos muy orgullosos y no queremos reconciliarnos con una persona con la que estamos peleados, hermanos. Ahora imagínense Dios en toda su santidad, Dios en toda su gloria, en toda su sabiduría con la que creó todo el universo. Para mí es imposible que un gusano como yo llegue delante de Dios y simplemente
habiendo ofendido a Dios, hermanos, habiendo pecado contra Él deliberadamente, y que haya una reconciliación entre un hombre tan precioso, tan hermoso, tan majestuoso como es el Señor Jesucristo, y un gusano como yo. Para mí es imposible, hermanos. No logro entenderlo todavía. Pero precisamente esa es la maravilla de la reconciliación, que Dios estuvo dispuesto en toda su gloria, estuvo dispuesto a reconciliar consigo al mundo. Dice el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estuvo dispuesto, hermanos. Qué maravilloso, la verdad. Qué maravilloso. No me cabe en la cabeza, pero debemos glorificar a Dios por esas cosas que no entendemos, pero que nos benefician tanto, hermanos. Nos benefician no a un nivel terrenal, sino a un nivel espiritual, a un nivel eterno, en el que estamos nosotros, hermanos, creciendo cada día, ¿verdad? Por ahí se escuchó la predicación, en la que estamos creciendo, hermanos, cada día. Esa eternidad que Dios, hermanos, nos regaló, la vida eterna. Dios estuvo dispuesto a reconciliar consigo al mundo. Esa es la primera maravilla, hermanos. ¿Por qué es una maravilla? Porque es algo que no entiendes, o sea, es algo que te deja maravillado. Y es válido, hermanos, que nosotros nos maravillemos, porque así es nuestro Dios. Siempre, hermanos, nos va a sorprender, siempre nos va a dejar maravillados. Y una de esas maravillas, hermanos, es que Dios estuvo dispuesto a reconciliar consigo al mundo. Ahora, otra maravilla, hermanos, otra maravilla también que podemos ver aquí es que Dios el Padre, hermanos, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. Dios el Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. Dice aquí, en este ministerio de la reconciliación, dice aquí su palabra, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La mayor maravilla, hermanos, la mayor maravilla acerca de la reconciliación es que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. Ese fue el plan de Dios desde la eternidad. Él sabía, hermanos, que nosotros íbamos a pecar. Muchos se preguntan que por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal allí en el huerto del Edén. Se preguntan eso y dicen, ¿por qué Dios lo puso ahí si sabía que el hombre iba a desobedecer? Yo creo, hermanos, que en esa pregunta hay una revelación muy interesante, hermanos, del corazón del hombre. Esa pregunta revela lo que hay en el corazón del hombre. Porque preguntar eso, hermanos, es equivalente a decir, ¿por qué Dios permitió que existieran armas de fuego? ¿Verdad? ¿Por qué si sabía que el hombre podía tomarlas para matar a otros? ¿Por qué Dios permitió que existieran las armas blancas también si sabía que el hombre podía tomarlas para matar a otros hombres? Las espadas, incluso la Biblia habla de espadas. ¿Por qué Dios permitió que existieran esas armas si el hombre iba a tomarlas para pecar contra Dios? ¿Por qué Dios permitió que existiera el internet si hay tantas cosas malas ahí? Si hay tantas cosas como violencia, pornografía,
chismes, pecado contra Dios. ¿Por qué Dios permitió, por qué Dios permite que eso ocurra? ¿Verdad? Es equivalente, esa pregunta es equivalente a preguntar todo eso. Porque hay un cinismo en esa pregunta, hermanos, porque precisamente queremos justificar nuestro pecado, porque no fue Dios quien puso todas esas cosas ahí, sino fuimos nosotros los que fuimos a tomarlas para pecar contra Dios. Entonces, hermanos, creo que hubiera habido o no un árbol de la ciencia del bien y del mal, creo que el hombre hubiera encontrado la manera de pecar contra Dios. La serpiente, que era astuta más que todos los animales, que era la serpiente antigua, Satanás, hubiera encontrado la manera de tentar al hombre. Creo que el problema no está ahí, el problema central no está ahí. El problema central, hermanos, está en el corazón del hombre. Y por eso, hermanos, por eso también Dios pudo haber dicho sencillamente: ya no soporto más al hombre, el hombre ha pecado contra mí, lo voy a destruir, lo raeré de sobre la faz de la tierra. Serán sus años 120 solamente, 120 años más. Su pensamiento es de continuo el mal. No sé si recuerdan esas palabras, hermanos. Dios ya las dijo una vez, ahí en Génesis capítulo 6. Dios ya trajo un juicio, hermanos, sobre la tierra, un juicio de muerte, porque si tenemos un Dios santo, tenemos un Dios justo también. Un Dios que trae juicio contra el pecado. Y es por eso que nos cuesta trabajo entender cómo fue que Dios, hermanos, Dios vino y estuvo en Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, siempre cuando pensamos en el Señor Jesucristo, pensamos solamente que Él vino y aquí anduvo, ¿verdad? Y que el Padre se quedó allá sentado en el trono esperando a ver qué pasaba, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice aquí que Él, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, el Padre quería que nosotros nos reconciliáramos con Él. Fíjense lo hermoso que es nuestro Dios. Fíjense lo bondadoso que es nuestro Dios. O sea, Dios, hermanos, Dios no nos ignoró como debimos haber sido ignorados por Él. No éramos dignos ni siquiera de que volteara a vernos, hermanos, pero Él vino hasta aquí, vino en Cristo. Y no significa que Dios el Padre se haya convertido en hombre para venir a ser ahora el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno en particular y los tres siendo Dios. Es algo que también no entendemos, pero así es la gloria de Dios. Es la Trinidad, Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Felipe le pidió, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces todavía. Dice, ¿no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, Dios, hermanos, el Padre estaba en Cristo. Vino aquí, hermanos, vino aquí el Padre glorioso, vino aquí a la tierra y estuvo entre los hombres y estuvo reconciliando consigo al mundo. Entonces, esa es otra cosa maravillosa, hermanos, que Dios el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Entregó su mayor tesoro, hermanos. Su mayor tesoro, su tesoro más preciado, el Señor Jesucristo. Dios estuvo dispuesto a dar su tesoro más preciado a cambio de nosotros, fíjense. O sea, Dios nos amó tanto
que Él entregó, hermanos, entregó en manos de pecadores para que hicieran con Él un destrozo, para que lo destrozaran, para que derramara su sangre preciosa y para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces, esa es otra de las maravillas, hermanos, que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. También, hermanos, Dios estuvo dispuesto a no tomar en cuenta nuestros pecados. Dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor Jesucristo pudo haber venido, hermanos, como va a venir un día. Va a venir a juzgar, hermanos, como un juez poderoso va a venir el Señor Jesucristo. No habrá quien lo detenga. No habrá, hermanos, no habrá quien detenga, no habrá más misericordia. Ese lapso de tiempo de la gracia se acabará. Y ese día el Señor vendrá con juicio a destruir a sus enemigos y a juzgar y a condenar por la eternidad a sus enemigos. Es lo que dice su palabra. Entonces, pero ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no vino así. El Señor Jesucristo vino manso, humilde, sentado sobre un pollino, hijo de asna. Vino, hermanos, nació en un pesebre, vino en humildad. No vino a poseer todas las riquezas de la tierra como el diablo una vez lo tentó y le ofreció todos los reinos del mundo, toda la riqueza, todo el poder del mundo. El Señor Jesucristo no aceptó eso. No estuvo, para empezar, porque todo le pertenece a Él. Él no tenía por qué caer en esa trampa del diablo. Pero también viéndolo desde otro punto de vista, hermanos, el Señor Jesucristo estimó como más precioso lo que a lo que Dios le había puesto un valor tan grande, hermanos, como es la vida de la humanidad, para que esa vida de la humanidad fuera rescatada y fuera reconciliada con nuestro Dios. Entonces, Dios, hermanos, estuvo dispuesto a no tomar en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Solamente por medio del Señor Jesús. Porque antes no era así, hermanos. Antes no era así. Dios, hermanos, las personas que pecaban contra Dios morían sin Cristo y morían en una condenación. Así como ahora todos los que mueren sin Cristo también mueren en condenación. Así era también antes, hermanos, de que el Señor Jesucristo viniera. Todos los que se salvaron fue por el Señor Jesucristo, pero hubo muchos que no le conocieron al Señor Jesucristo. Dios, hermanos, estuvo dispuesto a no tomar en cuenta nuestros pecados. El Dios Santo de Israel, el Todopoderoso, estuvo dispuesto a olvidar nuestros pecados, pero no fue solamente, hermanos, como algunos presentan la imagen de Dios, ¿verdad? Presentan a un Dios que perdona sin necesidad de un sacrificio, a un Dios que perdona y que permite al hombre seguir con su estilo de vida pecaminoso. Esa es la bondad de Dios que presenta el mundo. Y esta no es la bondad de Dios que nos muestra la palabra de Dios. La bondad de Dios que nos muestra es que Él tuvo misericordia, pero que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar. Alguien tenía que pagar. No era gratis que Dios nada más nos dijera, te perdono, pásale a la eternidad, pásale a la vida eterna, sino que a alguien le costó esa eternidad, a alguien le costó que abrieran esas puertas que nosotros no podíamos abrir. El Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene todo el poderío,
toda potestad en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo pagó ese precio y estuvo dispuesto Dios a no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Yo doy gracias a Dios por eso, hermanos. Yo glorifico a mi Dios por eso, porque eso también sigue aplicando en mi vida en la actualidad. Yo me equivoco todos los días, como cualquier ser humano, nos equivocamos todos. Y a veces el diablo viene a acusarte y a decirte, has pecado contra Dios. ¿Para qué te acercas a Él? Entonces nosotros, hermanos, no debemos escuchar, hermanos, esa clase de ideas que son solamente acusaciones del diablo. Tú tienes que acercarte a Dios, porque precisamente eso es precisamente la causa por la que el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo sabe que somos pecadores, sabe que nos equivocamos, sabe que somos carne, que somos hierba, que somos niebla. El Señor Jesucristo lo sabe. Él no se asusta con nada. Él está dispuesto a perdonarnos y reconciliarnos cada día. Él es el medio de nuestra reconciliación con Dios, porque estábamos enemistados contra Dios. ¿Quién tenía más razón de enojarse? ¿Dios o nosotros? Dios. Pero Dios estuvo dispuesto a perdonarnos. Y el hombre que cínicamente, hermanos, se pone en el plan de enojarse contra Dios, de cuestionar a Dios, ¿verdad? Y no quiere acercarse a Dios. Sin embargo, Dios, hermanos, Dios en su bondad, en su misericordia, estuvo dispuesto a no tomar en cuenta nuestros pecados, y eso aplica todavía en nuestra vida, hermanos, cada día. Así es que si has pecado contra Dios, solamente arrepiéntete y ve arrepentido al Señor. El Señor está dispuesto a restaurar tu vida. El Señor está dispuesto a continuar con esa reconciliación. Él ya se reconcilió contigo, ya por medio del Señor Jesucristo, pero también lo podemos aplicar en nuestra vida, que cada día sus misericordias son nuevas y podemos acudir. Que no te engañe el diablo y diciéndote, engañándote, haciéndote sentir miserable, que no mereces ir con el Señor. Ya que puedes hacer, si cada día te equivocas, si todos los días estás equivocándote en las mismas cosas, no te dejes engañar por eso. Acude al Señor, el Señor te espera, el Señor te espera. Y por último, hermanos, la última observación que podemos hacer aquí en este versículo es que Dios estuvo dispuesto también, y esto es maravilloso, estuvo dispuesto a tomarnos en cuenta para el ministerio de la reconciliación. Porque él primeramente, como el apóstol Pablo primeramente habla de una reconciliación entre Dios y él. O sea, Dios hizo este trabajo poderoso en la vida del apóstol Pablo. Y primeramente él se reconcilió con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, ahí en el 18, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primeramente, el Señor te reconcilia a ti con Él, por medio del Señor Jesucristo, pero también te da ese ministerio a ti. Aunque aquí está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Está hablando de los líderes. Pero, hermanos, esto puede ser también un llamamiento para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos ese ministerio de la reconciliación, que podemos nosotros, hermanos, llevar esa reconciliación a las demás personas, para que así como nosotros nos reconciliamos con Dios, también ellos se reconcilien. Es una buena manera de presentar el evangelio, hermanos. Decirles que el pecado nos tiene enemistados contra Dios.
y que el Señor Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. No seamos más orgullosos, no seamos más altivos delante de Dios, eso Dios lo aborrece, sino seamos humildes, humillémonos delante del Señor y reconciliémonos con Dios. ¿Quién merece, hermanos, humillarse más, Dios o nosotros? Sin embargo, el Señor Jesucristo vino y se humilló por nosotros, no delante de nosotros, sino lo hizo por nosotros para poder salvarnos. Entonces, hermanos, esa es otra de las grandes maravillas, hermanos. Somos embajadores, dice aquí el versículo 20. Somos embajadores, hermanos. Llevamos la palabra de Dios. Los líderes, sí, es verdad, los pastores, los misioneros, los evangelistas, pero cualquier hermano que tenga un don, que esté poniéndolo al servicio de Dios, cualquier don, hermanos, absolutamente todos los dones tienen que ver con la palabra de Dios. Así es que cualquier don que tengas con el que Dios te esté usando y estés poniendo a disposición del Señor, puedes también usarlo, dar la palabra para reconciliar a otros con Dios. Ese precioso ministerio que es la palabra de la reconciliación. No merecíamos, hermanos, este título, hermanos, para nosotros, permítame decirlo con esta palabra, hermanos, humanamente es ridículo. Es ridículo, hermanos. Es como si nosotros, nuevamente usando el ejemplo de los gusanos, ¿verdad? Como si nosotros le encomendáramos algo, hermanos, a un gusano y le dijeras, tú vas a ser mi embajador. Así, hermanos, así es. Y todavía no vale la comparación, porque nosotros todavía, aún comparados con un gusano, nosotros, hermanos, nosotros no podemos decir que somos algo en este mundo. Entonces, pero Dios, hermanos, que es infinitamente grande, glorioso, nos encomendó este ministerio, nos hizo dignos en Cristo. Ponemos este ejemplo del gusano porque nos sirve para que nos pongamos, hermanos, para que sepamos, hermanos, el lugar de Dios y el lugar de nosotros. Pero Dios, hermanos, nos dignificó en Cristo. Nos llamó embajadores en nombre de Cristo. Solo por Cristo, hermanos, podemos ser embajadores. Podemos ser representantes del Señor, llevando su palabra, llevando su mensaje, emisarios del Señor, llevando con autoridad su palabra, hermanos, para que otros también se reconcilien con Dios. Así es que, si no has tenido esta reconciliación con el Señor, si has sentido que todavía sigues ofendiendo a Dios y no has tenido un encuentro con Cristo, reconcíliate con Dios. Es tiempo. Hoy es día aceptable, dice aquí en el capítulo 6, porque dice en el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy puedes reconciliarte con Dios si no lo habías hecho, si nunca te habías reconciliado con Dios, si vivías enemistado contra Dios, si nunca habías recibido a Cristo en tu corazón, hoy lo puedes hacer. Hoy lo puedes hacer. Ahora, si eres creyente y el diablo te ha engañado y te ha hecho sentir culpable, ese peso de culpabilidad lo estás cargando tú, cuando el Señor Jesucristo ya lo cargó en la cruz. Deshazte de ese peso de culpabilidad y reconcíliate con Dios, porque eso es lo que Cristo hizo en nuestra vida, nos reconcilió con nuestro Dios. Así es que reconciliémonos con nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Es maravilloso, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida. Es maravilloso todo el tesoro, Señor, que estuviste dispuesto a dar a tu Hijo Jesucristo,
para que pudiéramos nosotros reconciliarnos contigo, Señor. Tanto nos amaste. No lo podemos entender, Señor. Nos quedamos asombrados, maravillados. Gracias, Señor, por esa preciosa salvación, esa salvación tan grande, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque tropezamos todos los días, somos débiles. Que tu poder se perfeccione en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos vasos de barro, pero hay un tesoro muy grande en nosotros, tu Santo Espíritu, la palabra de la reconciliación, tu Hijo Jesucristo que habita en nosotros. Tú mismo, Señor, Padre, habitas en nosotros. Gracias, Señor, porque haces posibles todas estas cosas. Gracias, bendito Dios, por habernos reconciliado contigo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu camino, Señor. Y que cada día, Señor, que cada día seamos restaurados y que cada día crezcamos en tu nombre, bendito Dios. Gracias por habernos hecho embajadores tuyos. Qué privilegio, Señor. Qué maravilloso eres, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.